adelante lo vamos a hablar en una filia, en una parafilia o en su defecto en simplemente alejarme de relaciones estables, duraderas, donde sienta ese placer, incluso permanente, pero que se transforme en la vida, a simplemente tener una cantidad de parejas que no me duren, que sean fugaces, pero que yo voy buscando en cada sábana algo que me faltaba. Contame qué relación tiene esto. Totalmente. Acabas de decir algo supremamente importante, incluso en el tema de disfunciones sexuales. Ustedes no se alcanzan a imaginar todo lo que en nuestra vida, digamos que interfiere o incide o influye los estilos de crianza, los modelos educativos que recibimos. Es más, en muchos casos de disfunciones sexuales, y hablemos de disfunciones sexuales como esa dificultad que tengo en alguna fase de la respuesta sexual, ya sea en el deseo, en la excitación, entonces en cualquiera de esos, en lograr el orgasmo, en mantener la erección, en perderla, en lubricar, no lubricar, en disfrutar, no disfrutar, bueno, en cualquiera de esas disfunciones tiene una influencia y una incidencia enorme ciertos factores psicógenos o psicológicos, ¿sí? Y también sociológicos. Entonces, digamos que todos esos factores de alguna forma nos han afectado a todos. Es más, yo siempre invito a las personas, cuando tú me dijiste lo del niño interior, es muy lindo porque uno de los procesos que yo hago en terapia con mis pacientes, antes de cualquier cosa, es devolverme primero a eso, porque yo les digo, vamos a identificar dónde es que está, vamos a hacer las paces con tu cuerpo, porque hay mujeres, es que mira que es tan tremendo el tema, que hay mujeres que ni siquiera han hecho las paces con su cuerpo. Tenemos unas voces internas, y yo le digo, ¿y esas voces desde dónde se construyen? Desde que somos niños. Está la voz de la tía, está la voz del tío, del papá, de la mamá, de la abuela, que le dicen, ¿usted cómo está de gorda? ¿Usted cómo se ha subido de peso? Y uno pensaría que una frasecita tan pequeñita no cala. Y cala mucho en mi autoconcepto, en mi autoestima, en cómo me miro. Se nos vuelve trauma. Y se traslada a la adultez. Claro. Y uno pensaría, no, es la niña que por más que se cuidó y es la mujer más hermosa de adulta, no acepta su cuerpo. Y se mira al espejo y dice, qué fea soy. Y una persona, un hombre o mujer que se siente feo o que no tiene un buen nivel de autoconcepto o que se mira y se mira desde lo negativo, no disfruta la sexualidad. La autoestima y la sexualidad tienen una relación impresionante y no se sienten merecedores de placer, no se sienten merecedores de respeto y entonces empiezan a establecer relaciones de pareja, relaciones afectivas y relaciones sexuales basadas en la violencia. Entonces mira cómo todo eso empieza a trascender. Entonces yo siempre les explico a mis pacientes y yo les digo, bueno, digamos que en este momento tu dificultad es esta, las posibles causas, porque hay una multicausalidad en este tema de disfunciones sexuales o de afectación en el desempeño sexual o del poco disfrute, que algunas son médicas, ¿sí? Entonces yo les explico cuáles pueden ser las posibles causas médicas, pero también muchas otras son psicológicas o sociológicas. Y parte de eso, entonces, ¿cuáles son? La escasa educación sexual o la educación sexual inadecuada, porque en algún momento leía y decía, no hay una persona que no haya recibido educación sexual. La recibiste, mala o buena, la recibiste. En el momento en que estabas viendo una novela y que decían, no, mira eso, que se están besando, no te toques, que tal cosa. Eso es cochinada, eso es pecado. Eso influyó en tu educación sexual, a que fuera inadecuada, a que generaras más tabúes o prohibiciones, a que generaras más ideas erróneas frente a tu cuerpo, frente a la perspectiva de ti mismo, frente a la visión de la sexualidad. Entonces, en esa misma medida, esa escasa educación sexual o esa educación sexual inadecuada, en esos modelos de crianza, en esas dinámicas familiares, influyen muchísimo. Entonces, empecemos por ahí. En que no se habla del tema. Eso es parte de la educación sexual, en una casa donde nunca se puede hablar de sexualidad ni lo más mínimo. Es muy limitada la información, eso nos lleva... muy limitada, y no solamente eso, uno cree que, no, a mi hijo no se le habla aquí en la casa, pero cuando hay una noticia o se escucha algo, sale una noticia, ejemplo, una noticia sobre la homosexualidad, y cuando el papá hace, ya hizo este gesto, ya condicionó. Apague, que el niño no vea. Ya está generando un tabú y el muchachito se quedó mirando, porque mi papá rechaza, no le gusta, quiere decir que eso es malo. Desde ahí ya estamos. Entonces, por eso es que parte del trabajo que hacemos es educando para la sexualidad y es necesario empezar desde los contextos familiares y educativos en ese sentido, y es por eso que es una obligación. Es más, yo le digo a los chicos, es un derecho que tienes.
Es un derecho que todos tenemos a recibir buena información, a ser educados en sexualidad. Entonces, en ese punto podríamos decir que esos estilos de crianza, esas dinámicas familiares, esos modelos que son los papá, mamá, los modelos afectivos, ¿sí? De cómo doy amor, cómo expreso amor, cómo me expreso, porque eso hace parte de mi sexualidad. Y yo a veces le digo a los niños cuando hago charlas con ellos, ¿será que darle un abrazo a mi mamá y a mi papá eso es sexualidad? Ellos me dicen, no, yo les digo, sí. Claro que sí, claro. Perfecto. Entonces cuando le digo eso a los adultos, ellos se quedan como, ay, sí. Y ahí es donde entienden que la educación para la sexualidad está muy alejada solo del coito, solo de la genitalidad, ¡eso! Sino que es un globo gigante maravilloso que implica todo lo que somos como seres humanos: autoestima, autovaloración, derechos humanos sexuales y reproductivos, ciudadanía, y que tiene diferentes funciones, sino que hace muchos años se pensaba que solo era reproductiva y nos quedamos con eso. Si yo le voy a hablar a mi hijo de sexualidad, es hablarle de pene, vagina, coito, embarazo. No necesariamente. Hay una función afectiva, comunicativa, una función de erotismo y de placer que también la debemos conocer. Y hay papás que dicen, no, que mi hijo la conozca cuando grande. ¿Por qué cuando grande? A su tiempo, a su edad, no hablemos del tema. Cuidado, es que eso es pecado. Que precisamente Gina, te quería comentar eso. Sí. Lastimosamente es algo, no sé si es una percepción que yo tenga con mis muchachos. Vos, que les estaba comentando ahora, aparte de ser una excelente profesional, con una cantidad de conocimiento y un espectro muy amplio, también sos docente. Entonces, no sé si sea solo mi percepción a nivel profesional. La sexualidad erróneamente la están igualando al sexo, y por lo tanto el sexo al coito. Entonces empezamos desde muy pequeños en lo que decías, en esos estilos de crianza. Si por ejemplo al niño no le enseñamos a llamar a su genital pene, le decimos cosito, le decimos palito, chichi, y entonces entramos incluso en el lenguaje, en esa interacción formativa con el niño, a estipular una cantidad de fachadas que más adelante él va a decir, venga, y a curiosear también, porque entonces mira, y te quiero contar esto. Hace poco me escribía una abuela muy asustada y me decía, venga, es que yo estoy muy asustada, como veías y lo hablábamos, yo no soy psicóloga, no soy psicóloga clínica, soy trabajadora social, orientadora biopsicosocial, pero mira el caso tan particular. Entonces me dice, mira, lo que pasa es que yo tengo un nieto. Mi nieto tiene 6 años y extrañamente se viene frotando sus cositas, ¿sí o no? Sus cositas en las esquinas, ya sea en mesas, ya sea en sillas, ya sea esto. Mi respuesta es sí, hace parte del descubrimiento de su sexualidad, él está sintiendo algo interesante ahí, y me dice, no, pero es que no es solo eso, también lo está probando con el perro. Y entonces el papá se ríe y le dice, sigamos en esto. Entonces ahí, ¿qué nos pudieras orientar? Si bien como padres, que sé que hay una cantidad de papás, de tíos, una cantidad de personas conectadas que tienen niños y preadolescentes en sus casas, ¿hasta qué punto nosotros pudiéramos decir, definitivamente aquí como adultos, nos vamos a empoderar en un lenguaje y en una formación asertiva y positiva en el tema sexual, sin tanto miedo, sin poner tantas fachadas, y vamos a hablar las cosas como son, claro, a su etapa, pero como son? Si ahora me queda muy grande, pues voy a contratar un profesional. ¿En qué punto los papás deben de decir, aquí genero una alerta, aquí está pasando algo extraño, aquí tengo que hacer un alto y analizar porque ese caso sí es atípico? Muy bien, mira. Siempre que yo hablo con padres de familia y educadores, antes de empezar diciéndole cómo promover la comunicación y la educación de la sexualidad en sus hogares y con sus hijos, qué tipo de temas pueden hablar dependiendo de cada etapa del desarrollo, yo siempre les empiezo a hablar porque es importante que les hable. Porque muchos aún tienen una idea errónea, que es pensar que si les hablan es lanzarlos, ¿sí?, a tener relaciones sexuales a temprana edad, y no se dan cuenta que es lo contrario. Venimos de modelos educativos que ya están mandados a recoger, donde hablábamos solo de genitalidad, y pudimos comprobar que eso no nos garantizaba que hubiera menos embarazos adolescentes o menos jóvenes
con alguna ETS o ITS. Entonces, Total. en esa medida yo siempre les digo, ¿cuáles son las posibles consecuencias si no educamos a nuestros chicos y nuestras chicas en una sexualidad responsable, positiva y sana? Desde violencias, ¿sí? Violencias en los noviazgos, porque es que hablar de sexualidad es hablar de eso, ¿sí? Desde permitir Es abusos un mundo. sexuales, totalmente, desde permitir abusos sexuales y violencia sexual, y entonces vemos matrimonios que la pareja ni cuenta se da, cuando la mujer empieza a escuchar esto, dice, ¿cómo así? O sea que cuando mi esposo llega tomado y yo no quiero tener relaciones y él me coge a la fuerza, ¿eso es violencia sexual? Pues claro, pero como es una persona que ha tenido tan callado ese tema, no se da cuenta de las consecuencias. Yo le digo a los papás, ¿usted quiere eso para su hijo o su hija cuando sea grande? ¿Por qué hay tantas personas que no se han permitido de adultos disfrutar? ¿Sí? Porque desde pequeño nos enseñaron que el cuerpo es malo y no hemos naturalizado y no hablamos de la manera correcta. Hay que poner sobre la mesa, hay que llamarle las cosas como son y hay que quitarnos el miedo. Y los papás me dicen, ahora sí, quiero hacerlo y ¿cómo me quita el miedo? Vivi, ¿cómo nos quitamos el miedo? Informándonos bien. Y a eso me refiero con consulte en literatura, vaya donde un profesional, vaya donde un orientador que le pueda decir cómo hacerlo, pero no esperemos que ese tiempo pase, porque estaríamos influyendo de manera enorme en diferentes